Clarísimo el mensaje, ¿no? Totalmente. Y además es el mensaje poderoso de la UNICEF y de muchísimas organizaciones que buscan prevenir el abuso sexual contra los niños y los adolescentes. Ese es nuestro tema especial hoy, aquí en Cartas del Corazón, señores. Además, vamos a hablar de todo esto, pero en detalle. Pero yo creo, y yo sé que muchos de los especialistas no son las especialistas, todas son mujeres quienes nos van a acompañar hoy. Pero deben haber hombres por ahí. Sí, yo creo que más allá de todas esas organizaciones que con tantísimo esfuerzo juntan voluntades para evitar este flagelo, lo más importante es eso que acabamos de ver, estar pendientes nosotros como padres, lamentablemente tener la malicia que nuestros hijos no han desarrollado, para estar pendientes de cualquier señal, pero es que hasta un papá, un mejor amigo, un tío, cualquiera puede abusar sexualmente de nuestros niños, entonces no tenemos que tener confianza. Lamentablemente en este caso no es así. Tito está con nosotros también para compartir este programa especial. Tito, ¿cómo te va? Me va muy bien, gracias a Dios me va muy bien. Y bueno, sí, un tema muy importante. De hecho, tenemos una etiqueta especial, abuso infantil, carta bebé. Así que ya usted sabe, se puede activar de una vez por nuestras redes sociales. También @cartabebé, nuestras cuentas personales. Laura Vieira B, Mari Sobrino con Y, Fernández Tito 1. Saludo al público, gracias por venir hoy. Todas esas invitadas, como ya ustedes lo dijeron, son mujeres. Y son bellísimas porque ya estuviste bien, claro. No, es que yo sé, Tito. No, eso es así. Por eso es que digo, son puras mujeres. Tito estaba distraído antes de empezar a grabar. Sí, bueno. En todo caso, sí, vamos a tener hoy a expertas que nos van a ayudar a entender un poco más cómo podemos prevenir, determinar qué está pasando alrededor de nuestros niños, porque parece algo que no queremos conocer, pero es tan cercano. Puede estar tan cerca de nosotros y es un gran peligro. Le vamos a dar la bienvenida inmediatamente a Rosa Irene Indriago, representante de Pro Salud. Bienvenida. Gracias. Un placer que estés aquí. Gracias, Andrés. Irene, yo voy a comenzar de una vez con una pregunta muy dura y es que yo creo que como mamá y como mujeres, yo creo que como seres humanos a todos nos afecta estas cosas cuando vemos por redes sociales, específicamente en Facebook y en grupos de WhatsApp se difundió un video de una niña de alrededor de 9 años siendo abusada por un familiar, se presume que es el papá. Pero lo más cumbre del video es que colapsó páginas de pedófilos, de pedofilia, porque la niña al parecer disfruta ese abuso sexual, ¿no? Ella no lo considera abuso, quizás es muy prolongado en el tiempo y ya para ella es normal y tiene 9 años, quizás ya tiene excitación sexual. Pero en esta época de redes sociales, donde todo se difunde, se está saliendo un poco más esto de que el abuso sexual proviene básicamente de familiares o de personas muy cercanas. El entorno es generalmente un entorno muy cercano, es decir, se puede ser familiar, se puede ser profesor, se puede ser maestro, se puede ser maestra en el cual esto puede ocurrir. Sin embargo, creo que el elemento fundamental en esta situación es que no debemos nunca pensar que los niños no tienen sensaciones placenteras. La educación sexual y todo lo que tiene que ver con la sexualidad nace y muere con nosotros. Si además viene de una persona tan cercana como mi padre, mi madre, mi abuelo, y esa sensación me gusta, bien, porque es una sensación de placer, no significa que ella esté, en este caso la niña que me comentas, esté disfrutando de la relación. Ella sencillamente está viviendo sensaciones que son placenteras para ella y que si viene de una persona que está para dar amor y cariño, evidentemente eso se establece de esta forma. Incluso en mi experiencia durante 7 años en el área de maltrato infantil, donde me tocó muchas veces ver casos de abuso sexual, te puedo decir que en muchas ocasiones esa niña o ese niño abusado no quiere separarse de esa persona, porque es su manera de estar afectiva, es la manera de recibir amor, es el afecto. Aquí el tema es el adulto. Por supuesto. Aquí tenemos que trabajar la información, el manejo desde el adulto o la adulta, porque aun cuando la proporción de casos de mujeres que abusan sexualmente de menores es mucho, pero mucho menor en proporción, no significa que no ocurra. Bien, hay que estar atento primero a creer, a relacionarse y comunicarse lo más cercana posible a nuestros hijos y a nuestras hijas. Los niños tienen una facultad maravillosa
que es la espontaneidad Cierto. en lo que no me gusta, lo que me desagrada, y muchas veces los adultos y las adultas tratamos de forzar las barreras de la socialización con esos niños. Entonces, cuando yo no, como adulto, no respeto la sensación, el espacio, el cuerpo del niño o de la niña, yo no le estoy enseñando respeto. Por supuesto. Entonces, ¿cómo voy a dar el respeto? ¿Cómo ese niño o esa niña va a respetar su cuerpo, va a cuidar de su cuerpo si yo le enseñé que eso no se cuida? Claro. Si yo le dije a través de mis gestos, a través de mi comunicación, que si usted no se quiere bañar conmigo, yo sí lo voy a bañar. Obligado. Porque Obligado, sí, pues. vas a bañarte conmigo, cuando yo puedo utilizar otra serie de estrategias que por supuesto más adelante se pueden conversar sobre cómo manejarlo en ese sentido. Entonces sí, los adultos tenemos que recibir información y educación en temas de sexualidad porque tenemos que empezar abordando la nuestra. Ah, pero sí. ¿Cómo manejarlas o cómo hablarlas? ¿Desde qué edad debemos hablar de esas sensaciones y cómo manejarlas? Generalmente entre los 2 y 3 años ellos comienzan a descubrirse y comienzan a tocarse. Y una de las cosas que ocurre es que al tocarse hay placer, ¿sí? Y eso me gusta lo que yo siento. Entonces, en ese momento hay que explicarle que sí, que eso es placentero, pero hay un tema entre lo privado y lo público. Y en ese momento que nosotros manejamos entre lo privado y lo público, ella puede saber que puede manejarlo en lo privado y que es tan privado que ningún adulto, incluyendo ni mami ni papi, puede hacer la misma caricia que ella está haciendo. Ah, Ok. eso es Bien, importante. entonces en ese momento, cuando eso está ocurriendo, ¿cuál es la reacción del adulto? Y me ha pasado en escuelas, qué horror, llaman a los padres, se están masturbando. El niño se está masturbando, aísla a la niña, por favor ponla en la... Y muchas veces no tiene que ver con ese proceso. Ella solamente tiene una sensación placentera que al tocarse le gusta, o él tiene una sensación placentera, sobre todo, por ejemplo, en los chicos con los balones. Cuando se sientan sobre los balones hay un Y que balanceo sienten, sí. y sienten la estimulación con el balanceo. Y además se están descubriendo, están Exactamente. explorando. Pero la malicia la coloca el adulto. Y en la medida que esa malicia se le refleja al niño con miedo, con ataque, lo que estamos es profundizando un problema, no lo estamos resolviendo. Cuando hablabas de cosas tan cotidianas como bañarte con tu bebé, a mí me parece absolutamente normal. Mis bebés tienen 3 años, bañarme con ellos, los baño y ellos me ven y no le encuentro hasta ahora ninguna preocupación. Pero sí tengo familiares que me han manifestado preocupación, que cómo lo sigo haciendo, que los niños deben empezar a bañarse solitos. Generalmente la decisión de cuándo quiero empezar a bañarme solo la toma el niño. La toma el niño, Y cuando ¿sí? la tome, tenemos que respetarla inmediatamente. Cuando la tome, hay que decir, ya yo no me quiero bañar contigo, entonces yo superviso el baño, porque evidentemente que nos da mucho temor que se caiga, se resbale, Eso es que no correcto. se bañe bien. Yo superviso el baño, pero no estoy con él dentro Pero de la si es ducha. natural hacerlo, por ejemplo, está bien lo que yo estoy haciendo, Mientras bañándome con ellos, mis bebés. claro, Mientras ellos están quieran reconociendo su cuerpo. Y estén tranquilos todos Sí. y respetándose todos Por juntos, supuesto. no pasa nada. Vamos a continuar, tenemos que hacer una pausa. Voy a dejar al aire una consideración que creo que tiene que ver fundamentalmente, es fundamental en este problema. Hay niños que son abusados constantemente y uno no se entera. Los niños no dicen, no hablan, no saben cómo hacerlo, tienen miedo. Tal vez lo que sienten es una sensación de que está bien y no tienen por qué decirle nada a nadie. O a veces es que nosotros no estamos atentos a las señales. ¿Cuáles son esas señales? De eso hablaremos. En la próxima parte, quédense allí. Tenemos una etiqueta activa para que si usted en casa quiere participar en torno a este tema, si siente que algún niño de la familia está presentando una conducta poco habitual y quiere saber cuáles son esas señales de las cuales ya vamos a hablar, participe con el hashtag o etiqueta Abuso Infantil Cartas Bebé. Y vamos a conversar con nuestra segunda invitada, ella es Sonia Chacón, psicóloga. Bienvenida, Sonia. Muchas gracias, Laura. Había dejado a Mari Carmen esa pregunta al aire. ¿Cuáles son las señales de las que debemos estar alerta para saber si existe abuso sexual contra algún niño de nuestro entorno? Exacto. Existen 2 tipos fundamentales de señales que vamos a conseguir en un niño que ha sido, un niño o niña que haya sido abusado.
Las podemos dividir en físicas, ¿ok? Que son cualquier tipo de secuela física propia de este tipo de actividad, y están las secuelas psicológicas que involucran un grupo bastante variado, va desde los cambios en la socialización, cambios en la actitud, ¿ok? Entonces puede ser que un niño que era más o menos extrovertido se empiece a retraer o viceversa. Okay. Puede haber cambios en la conducta manifiesta del niño, cambios en visto como conductas sexuales inadecuadas para su edad, ¿ok? Con otros niños, dibujos, y lo fundamental, Laura, es que nos lo dice, ¿ok? Imagínate. Y por esa razón siempre hay que creerle. Claro. Porque no se le cree al niño. Esto es una cosa insólita. Pero ¿cómo no le podemos Bueno, creer? pero a Es lo que eso mejor- es lo que a mí de verdad me y cuesta me mucho imagino, creerlo. Laura, y ustedes me dirán que son expertas, psicólogas ambas, me imagino que esto tiene que ver con la sociedad multimedia que tenemos. Dirán, no, es que eso es lo que está viendo en televisión. Eso fue que lo escuchó por ahí. Ay, está repitiendo algo que oyó de los adultos y lo ponen a un lado y no le prestan atención al discurso del niño. ¿Es eso lo que ocurre? Ocurre eso, y ocurre además, Mari Carmen, que en el momento en que se lo están diciendo, si se trata, por ejemplo, que yo venga y te diga, Mari, mi papi me toca. Imagínate, estamos hablando de tu pareja, del ser que amas, de la persona O sea, que hay una está- negación total. Hay No, una eso debe ser negación una cosa que se está ocurre. inventando. Debe Sí, ser que señor. te acarició a lo mejor y tú estás, no te está haciendo daño. Entonces, estamos hablando de personas muy Pero queridas. mira qué peligroso, porque incluso en el argumento yo puedo estar propiciando el abuso. Por supuesto. Porque le estaría diciendo al niño, ay no, ese es tu papá, mejor, no te está haciendo ningún daño. Y resulta que le estás dando permiso para el abuso. Y el niño me imagino que entra en una perturbación y yo no entiendo nada. Completamente. Porque digo, yo siento que no es correcto, pero si mi mamá dice que es correcto, ¿será que es correcto? ¿Cómo manejar eso? Es todo un tema, ¿no? Porque puede llevar a este niño o niña adolescente que ha sido víctima del abuso a negarlo entonces, Claro. o a justificarlo, o a mantenerse en una interacción abusiva que finalmente desencadena una serie de consecuencias graves a mediano y a largo plazo. ¿Qué hace que un niño no hable? La amenaza. La amenaza. Yo creo que incluso pasa con familiares también, los amenazan para que no digan nada. Sí, señor. Sabemos que este programa es visto por niños. Así que, amiguitos, si algún adulto los está amenazando para que no cuenten cosas que están ocurriendo entre ustedes y que a ustedes no les gusta, no les hagan caso. Hablen con su gente cercana. En privado lo buscan. Mira, hay algo que yo no entiendo, pero no me gusta que está pasando. Y además, me dijeron que si hablo de esto, me van a castigar. ¿Por qué? Háblenlo sin temor. Eso es La correcto, hay que valentía, abiertamente decirlo. Sí. También hablando de otro caso que me impresionó muy reciente sobre una persona que supuestamente hacía despojos espirituales. Ah, por Dios, sí. Y que ha llevado a su hija de 15 años porque estaba pues, como preocupada por su cambio de actitud, y el hombre le recomienda a la mamá que para sacar ese demonio del cuerpo de la niña había que acostarse con ella, y la mamá lo accede, pero la niña tiene la valentía de acudir a las autoridades para denunciarlo. Esto es una cosa Oye, supuesto. ¿cómo puede existir tanta ignorancia a nivel familiar? ¿Qué se está haciendo a nivel de las organizaciones para evitar esto? Hay muchas creencias y muchos mitos que propician y estimulan de alguna manera que quienes abusan tengan facilidad para abusar. Exactamente. Y eso, esa es la principal razón por la que la responsabilidad de prevenir y de proteger a esta infancia es de los padres, madres y todas las personas que están encargadas del cuidado de los niños. En ese sentido, lo fundamental es que busquemos a tener con ellos una comunicación abierta, una comunicación flexible, establecer vínculos de confianza, vínculos fuertes, vínculos donde un niño o una niña sepa a quién va a acudir Eso. cuando algo le pasa, ¿ok? Vamos a sentarnos con nuestros niños y niñas y vamos a preguntarles, ¿en quién confías tú más? Vamos a ver, si te caes y te raspas la rodilla, ¿con quién vas? ¿Con papá, mamá, con la abuela? ¿Vas con el vecino? No, no voy con el vecino. Aquí en el estudio también quieren participar nuestro público acompañado allí, Tito. Cuéntanos. Ahorita existen muchos casos en los colegios, ¿ok? Entonces a veces los niños llegan a casa con unas actitudes de que no quiero ir a clase, incluso hasta se enferman, pero realmente es porque atrás de todas estas enfermedades hay una amenaza de aquella persona de que lo está abusando. ¿Cuáles son las recomendaciones que tú le das a todos los padres para estudiar la parte psicológica del niño si realmente
es que está enfermo o hay algo más atrás de esto. Lo fundamental es poder conversar con ellos, sentarse con naturalidad, con tranquilidad e ir explorando. ¿Qué será que te pasa que ahora no quieres ir al colegio? Porque el año pasado la pasaste muy bien con tus amigos, la pasaste muy bien con la maestra. ¿Qué será lo que pasa? ¿Hay algo distinto? ¿Qué es lo que más te gusta del colegio? ¿Qué es lo que menos te gusta? ¿Ok? Ir poco a poco explorando y como papás y mamás más o menos vamos conociendo los cambios en las conductas de nuestros niños y niñas, las expresiones faciales, y de ahí poco a poco vamos a ir indagando hasta dar con la causa que finalmente nos diga qué es lo que tienen. Y también se puede ser insistente, es decir, no es que me lo tiene que decir en este momento, ¿no? Claro. Eso es un proceso. Que un niño o niña adolescente se sienta preparado para decir algo como esto puede llevar su proceso dependiendo de cada uno. Por eso es que es tan importante que ellos sientan que pueden hablar con libertad delante de nosotros y con respeto. Debemos hacer una pausa, vayan ustedes digiriendo todo esto, es muy importante. Parece sencillo aquello de hablar, pero cuando se habla de un problema así, entonces se tranca el serrucho, ya nadie sabe qué decir ni qué hacer. Y eso que acaba de tocar nuestra compañera, el tema de los colegios. Es muy delicado, no solamente hablar del tema con el niño, sino ir al colegio con esa preocupación como mamá. Oye, está pasando algo en el colegio y enseguida maestras y autoridades del colegio se sienten afectadas y ofendidas. No deberían. Vamos a hablar de eso al regreso en este especial. Etiqueta, hashtag, abuso infantil, cartas bebé. Ya venimos. Opinen, participen en este programa especial. Porque es importante, la etiqueta que pueden utilizar para sus intervenciones es el hashtag abuso infantil cartas bebé. Estamos hablando de eso, del abuso infantil, cómo detectarlo, cómo prevenirlo y además cómo abordarlo. Porque después que ya existe la situación, ¿qué hacemos? Como adultos tenemos que ser muy responsables en ello. Vamos ahora a darle la bienvenida a María Alejandra Ramírez, terapeuta, psicóloga, asesora, bienvenida. Nos va a seguir ayudando a entender mejor cómo plantearnos esto, cómo manejarlo. Y Yumildre Castillo, abogada, ex consejera de protección del niño, niña y adolescente, docente en la Universidad Católica Andrés Bello, mi casa de estudio. Es un placer. Gracias. Estés aquí. Además, el aspecto legal es bien interesante. Sí. Esto. Pero dejamos pendiente algo que tú tenías allí que me parece importantísimo, la escuela. Cómo nosotros debemos tratar con otros adultos una sospecha de abuso sexual de nuestros hijos. Bueno, lo primero que hay que señalarle al público en general es que ninguna institución educativa que se entere o que reciba una denuncia, un señalamiento a propósito de una eventual o posible violación a un derecho a la intimidad o a la integridad física de un niño o niña adolescente tiene por qué sentirse en modo alguno increpada. Muy por el contrario, la actuación de los integrantes de la junta directiva, de las autoridades de ese centro educativo, tienen que ser proclives a acompañar y apoyar la situación que eventualmente pudiera estar sucediendo y que precisamente dependiendo del apoyo que reciban puede esclarecerse. Entonces, yo invito a la colectividad a que cuando acuda, por supuesto, es muy difícil solicitarle al público, a un padre o una madre cuyo hijo está señalando que eventualmente pudo haber sido víctima de algún tipo de violencia, que guarde la calma, que conserve la mesura y que se dirija en tono afable a las autoridades. Eso es muy raro que suceda, ¿no? Es humanamente casi que difícil. Claro. Pero sí se le puede pedir a la autoridad que está conociendo el caso que guarde la calma, que conserve la compostura y que sea proclive a apoyar y acompañar a esos padres y a esas madres a hacer la denuncia respectiva. La mejor garantía de que exista la disposición para esclarecer lo que eventualmente pudiera estar sucediendo o no estar sucediendo es el acompañamiento. Obviamente, y un poco complementando lo que dice ella, deben haber líneas de trabajo en la escuela, tanto a nivel educativo, a nivel de materias. O sea, no es lo mismo que se va a hablar de sexualidad, que es necesario en preescolar, a lo que se va a hablar en lo que es la básica o primaria. Entonces, eso por un lado, y a mí me ha tocado además poder organizarme con la fundación y a nivel privado también, en colegios y hablar sobre específicamente el tema de abuso
sexual, porque los mismos papás y las mismas mamás dicen, bueno, necesitamos hablar de esto, necesitamos entender, porque claro, además hay que hablar de abuso sexual y de la sexualidad. Claro. Es decir, si hablamos y nos alarmamos solamente con el abuso y no pensamos cuáles son esas otras cosas que yo sí debo hablar o de qué manera hablar, como ustedes estaban comentando antes, cómo hablo con los chamos, pues entonces se hace muy difícil también el acceso. Entonces creo que a nivel educativo, pues como abarcar todos los espacios. Es que yo me imagino también que dependiendo de cómo se aborde ya el hecho, puede ser algo bueno o peor el remedio que la enfermedad. Sí. Corrígeme, porque llegará un momento que tal es el aspaviento que el niño se siente culpable, en lugar, siendo la víctima, que no se llega al fondo del problema, no se corrige y queda una cicatriz en ese niño. El niño se siente culpable si no es creído. Claro. Sí. Entonces eso es como muy importante, incluso a la hora de a nivel del proceso terapéutico que implica con el niño, la niña o la familia, vas a saber si el pronóstico es positivo, si inicialmente el niño o la niña fue creído. Claro. Pero también, Y el apoyo de la familia. También es muy importante resaltar que cuando se acude a la autoridad, si estamos hablando de la autoridad educativa, no se le debe restar mérito al dicho del niño a propósito de que se trate de un niño de muy corta edad. Suele suceder, y en mi experiencia tengo esas lamentables situaciones que reprochar y que anecdotizar, donde directivos de planteles muy lastimosamente planteles donde predomina un determinado carisma religioso, plantean que el niño, si es muy pequeño, bueno, es que está fabulando, es que el niño está inventando, es además un niño pequeño, no se le puede creer. Y eso deslegitima el derecho que tienen ambos padres de hacer el reclamo y muy por encima de todo, cuando se les pide a los padres además que no hagan la denuncia, sino que traten de resolver las problemáticas dentro del plantel para que no salga a lo público, estamos favoreciendo la impunidad y eso no debe pasar. Hay un mito de que yo voy a reconocer cuando alguien cercano va a abusar de mi hijo o de mi hija. El mito eso no lo vamos a reconocer. El mito también implica que se crea que es un adulto, que es el que siempre puede ser, y no puede ser un niño o un adolescente. Claro, quien pueda incurrir en un hecho lesivo. Por ejemplo, es importante llamar la atención a los padres. Esto no es para que incurran en pánico, ¿no? Pero sí que tomen en cuenta, ahorita que se ha hecho tan frecuente la asistencia de los niños, niñas y adolescentes, de los chamos, a las pijamadas, donde no hay supervisión de un adulto, o usted le habla al padre o a la madre de ese adolescente y le dice, mira, pero tú conoces, sí, vale, pero esos son tranquilos, ellos son chéveres, son personas confiables, una madre súper responsable, yo sé quiénes son, ellos van a estar pendientes, tú no estás allí, tú no sabes cómo se está comportando, tú no sabes si en efecto está verificándolo, tú no sabes si hay supervisión constante a la habitación donde los chamos están pasando toda la madrugada, toda la noche. Es muy importante que se recuerde que si usted no ha sido víctima, ojo avisor, no espere a ser víctima para entonces tener precauciones. ¿Cómo podemos manejar la situación? Tenemos que estar pendientes del otro adulto, de la casa donde van los chamos, pedirle, oye, yo puedo ir para allá a ver la pijamada. O sea, no sé, a nivel práctico, ¿qué herramientas podemos? No, yo creo bueno, pero espérate, que aquí uniéndome un poco a todo lo que hasta ahora podemos acumular, hemos dicho cuán importante es el cómo se lleva ese niño contigo y lo que él te va a contar a ti, y que él te diga qué casa va. Y que conoce eso en todo. Y además, cuán fortalecido está ese niño. Es decir, yo he recibido en todo mi proceso de infancia educativo, me han entendido que la sexualidad forma parte del desarrollo, que esto es normal, que hay caricias que no son normales, que hay cosas que están bien y cosas que no están bien. Entonces, de alguna manera también en esa misma medida que el niño se ha fortalecido a nivel del proceso psicosexual, en esa medida ante una situación que no le agrada o que le disgusta, aun cuando sean sus compañeros, él va a decir, mira, la verdad es que a mí esto no me gusta. Exacto. La verdad es que a mí esto no me siento bien. Y ahorita con el tema de internet es un tema que eso sería parte de otro programa, seguramente. Pero porque ahorita el tema de las redes sociales hay que hacer un y programa el tema de internet está muy metido con la parte, además del tema de lo que tiene que ver con el abuso sexual, especialmente entre adolescentes y compañeros de la misma edad. ¿Qué tanto incide
la preferencia sexual de este niño cuando ha sido abusado? O sea, que eso es un mito, es una realidad que va a tener una preferencia del gusto de su mismo sexo. ¿Eso es qué tan cierto es? La orientación sexual nada tiene que ver si usted ha sido hago hincapié porque hay abusado personas o no. que dicen que eso Sí, que pero puede eso ser es un así. mito. Es como que digan que las únicas víctimas del abuso son niñas. Tanto las Claro. niñas como los niños son víctimas de abuso sexual. No sé si nuestro y el especialista- ser abusado sexualmente no predispone, o sea, no tiene nada que ver con la orientación sexual. La orientación sexual hace referencia a, desde mi corazón, por quien yo me siento atraída o atraído, dependiendo de mi sexo o género. Yo creo que es momento de hacer una pausa. Vamos a hacer una Pero pausa. yo tengo tantas preguntas. No, yo me imagino, porque Ay, Dios mío. es natural teniendo trillizos. Por supuesto. Es más, la inquietud es triple. Pero Es yo, triple. yo quiero que al regreso hablemos, oye, si ya esto lamentablemente ha sucedido, ¿cómo es la terapia para un niño que ha sido abusado? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y cómo debemos abordar su futuro como adulto? Nosotros como padres. Ya venimos en este programa especial dedicado al abuso sexual infantil. Mamá, papá, en casa, familia, todos atentos. Ya venimos. Mínimo un cafecito que me tengo que tomar, sí, porque de está verdad no está intenso. fácil el tema que, Esto está que intenso. estamos tratando. Aunque sí, vale, debería ser mucho más fácil hablar de este tema, como es la violencia y el abuso infantil. Nos acompañan, gracias por esta taza tan bella, la Fundación Habla, su presidenta y su cofundadora. Ellas son Sofía Martínez Campos, quien es presidenta de la Fundación Habla y especialista en derechos humanos, y Mayra Terol, quien es la cofundadora de esta Fundación Habla y periodista. Oye, gracias por acompañarnos y por tener además el interés, porque tienen un eslogan además que es una infancia libre de violencia. Y es que todos como Gran niños deseo. debemos tener una infancia inocente. Oye, la inocencia es tan bella y tan pura y todo se ha perdido con esto. Ahora, el origen de la fundación me llama la atención. Me estaban comentando que se reúne un grupo de personas que se dieron cuenta que había mucha inquietud sobre esto del abuso infantil, de la violencia en general, sexual, y empezaron a darse cuenta que había historias como comunes por aquí y por allá, y se reúnen en la Fundación Habla, porque parece que no se habla de esto. El problema es que trabajando, conversando en los círculos profesionales, siempre que hay mención al tema de la vulneración, al tema de la violencia, al tema de los problemas que enfrentamos como adultos, porque también es importante Claro. que nosotros hagamos hincapié, sobre todo en nuestra sociedad donde la sexualidad inicia muy tempranamente, que no son solo los niños los vulnerables, que son también las muchachas, las adolescentes, los adolescentes, y que hay un alto nivel de iniciación por adultos a muchachos y muchachas. Sí. Entonces, escuchando de los adultos, uno se pregunta y empiezas a darte cuenta que es cada vez más frecuente y surge la curiosidad y buscas datos y te encuentras con una cifra espantosa. Organismos como la ONU te dice que 220 millones de niños y niñas son abusados sexualmente al año. Wow. A nivel mundial, esto no distingue ni clase socioeconómica, Claro. ni nivel académico, ni preparación, ni ubicación geográfica, ni tendencia religiosa. O sea, pasa independientemente de todos estos factores. Pero se habla muy poco de ello. Muy poco. ¿Por qué crees tú que pasa eso? Nosotros creemos que el tema es muy espinoso. Bueno, es así lo es. incómodo. Es incómodo, la gente se siente incómoda al hablar de eso, no se quiere enterar. Es tan perturbador pensar en que un adulto maltrate a un niño de esa manera, Ay, por Dios, sí. que la gente prefiere no pensarlo y no hablarlo. Y esa es una de las claves precisamente para poder evitarlo. Que nosotros podamos romper el silencio que hay en torno a eso, romper además el cariz que tiene trágico, porque a pesar de los números horribles, no es imposible evitar, al contrario, Claro, pero por es supuesto. sumamente fácil Se puede evitarlo. prevenir, se puede, por favor, Totalmente. pero claro. ¿Qué hace la Fundación para Sí. colaborar a que esto no ocurra? Nosotros en la Fundación nos basamos en la prevención. Creemos que la prevención es la única solución ante el abuso sexual infantil. Consideramos que la prevención, la información, el conocimiento, no solamente para los padres, sino para los docentes, los mismos familiares, tíos, primos, todas las personas adultas que hacen vida alrededor de ese niño, de esa niña, de ese adolescente. Es importante que estén informados, porque si no están informados, si no se conoce el tema, ¿cómo sabemos que existe ahí? Yo quiero saltar un minuto de aquí para allá nuevamente con nuestra abogada, Yumildre. ¿Cómo yo debería abordar la denuncia?
Bueno, lo primero que hay que señalarle al público es que abuso sexual no se reduce al coito o penetración. No, claro. El abuso sexual implica la exposición a pornografía, los actos lascivos, la explotación comercial, quien se grabe o grave a sus hijos o a los hijos de otros y luego exponga ese material filmado, grabado en cualquier tipo de red social, está incurriendo en abuso sexual. ¿Cómo se denuncia? ¿A quién se denuncia? La mejor manera de describirlo, por ejemplo, para quien desee, esté interesado en tener mayores detalles, puede acceder a la página web del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Venezuela, UNICEF, y allí puede descargar la ruta de atención institucional al abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. Bien. Ahí aparece en forma de afiche la descripción exacta de a dónde se debe acudir. En Venezuela existe la tipificación del abuso sexual en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en el artículo 259 y el 260 de la ley. Pero adicionalmente existen 3 disposiciones constitucionales que garantizan que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan una atención privilegiada. El artículo 19 de la Constitución, que habla del ejercicio unilateral y privilegiado que tienen los derechos humanos de las personas. El 21, que sanciona cualquier tipo de abuso o contravención o violación que se ejerza contra estos derechos humanos. Y el artículo 78, que cataloga a este sector infanto-juvenil como sujetos plenos de derechos que merecen atención privilegiada en cualquier circunstancia, en especial cuando son abusados. Bueno, yo creo que por leyes no es el problema. Exacto. ¿Le está pareciendo normal a un adolescente con esta gran exposición que hay en la web eso? Quizá ya el adolescente no se siente abusado, sino que puede pertenecer al grupo por iniciarse sexualmente de una manera precoz. Que le guste de repente, o por alguien del entorno. Mira, se ríe de la gracia de que salió eso a la ¿Se está volviendo normal eso? ¿O todavía existe esa, oye, me siento culpable por lo que estoy haciendo o lo que me están haciendo? Considero de que todo tiene que ver con una corresponsabilidad también, una corresponsabilidad no solamente familiar, sino una corresponsabilidad social. Porque nosotros a veces cuando los adultos vemos esas señales importantes de alerta, ¿no? de los adolescentes o quizás de los niños, y nos damos cuenta de que no, como ese no es mi hijo, como no es mi sobrino, como no tengo, no me meto. Volteo la mirada, no, lo dejo a un lado. Y ahí es cuando de verdad tenemos nosotros como adultos tener la corresponsabilidad con nuestra sociedad, ¿no? Con esa formación y esa infancia que va, si se quiere, el fin supremo de la sociedad es la protección de la niñez. No hay manera de que la responsabilidad pueda ser trasladada al niño, ni a la niña, ni al adolescente. Bajo ninguna instancia, ni que se ponga el short cortico, ni que se ponga la responsabilidad siempre es del adulto. Y en ese punto hay una cosa que hay que acotar que es importante, porque hemos hablado mucho del tema de los niños, de los adolescentes, pero hay una cosa que es importante y es que esta persona que es un posible agresor o que es un agresor de niños, que es un agresor sexual, es socialmente una persona que funciona perfecamente. Es que dijimos que no tiene ninguna seña, no podemos identificar. Sí, pero hay una cosa más importante que esa persona puede y generalmente se preocupa por la imagen pública que tiene. Entonces este es un enemigo enorme, pero que en realidad es fácil de detener. Porque él en este momento está actuando en una habitación a oscuras. No hay ningún foco. En lo que nosotros encendamos la luz con la información y le pongamos una cámara a él, no al niño, sino a él, no se atreve, la gran mayoría de las veces, a agredir al niño. Creo que hay intervención por acá. Una de nuestras invitadas especiales quiere dar un comentario. Gracias. Un poco retomando lo que conversaban antes en relación con las redes sociales y este tema de donde no conozco al otro que me habla. ¿Sí? Muchas veces los niños, las niñas están solas en casa, en internet, viendo YouTube y muchísimo, ahorita las estadísticas han crecido muchísimo y es un riesgo muy grande porque además uno no sabe dónde están metidos, no siempre sabemos dónde están metidos los chicos y las chicas y aparece esto de donde la otra persona se hacen amigos a los 3 meses, qué linda eres, ¿por qué no te baja el pantaloncito? Vamos a ver qué es lo que está pasando y se hace una situación de abuso sexual que aun cuando no hay contacto físico porque no me están tocando mis partes, ¿sí? Las consecuencias emocionales son exactamente las mismas. Por supuesto. Que si fui tocado o no fui tocado. Entonces, este tema del abuso sexual acompañado a el tema de la tecnología y el
el uso sin supervisión de la tecnología está muy presente y los chicos y las chicas tienen altísimo riesgo. Tenemos más con todos nuestros expertos en la próxima parte para cerrar. Y usted puede intervenir. Recuerde el hashtag abuso infantil cartas bebé. Última parte, pero todavía con una cantidad de preguntas, porque este es un tema, yo creo que de nunca acabar. Sí, no, tendremos que retomarlo, además desde otros puntos de vista, porque como ven, el abuso sexual infantil y para adolescentes tiene muchas formas. No se trata solamente de ser tocado, de ser maltratado, de que exista coito. No, se trata de otros tipos de violencia sexual hacia ese menor. Y más ahora con las redes, con la internet. Pero bueno, vamos rapidito con nuestra audiencia, que Tito tiene más preguntas. Vamos a ver cuáles son esas preguntas. Cuéntame, Joana, ¿querías hacer alguna pregunta? Ok, tengo 2 preguntas para las que rapidito. desee responder. Primero, ¿dónde podemos acudir para denunciar este tipo de casos? Y segundo, se presenta mucho cuando vamos a casa de una amiga o de un familiar que dejamos a nuestros pequeños que lo cuide un adolescente, que es el hijo de la otra persona, y juegan mucho ese papá y mamá, donde este adolescente quiere utilizar a ese niño para aprender ciertas cosas, que si saber besar, ¿ok? Masturbarse o otro tipo de actividades sexuales. ¿Cuál es el primer lugar al que debe ir una persona, mamá, papá o el propio niño a denunciar? A una instancia instructora, que en este caso es el Ministerio Público. Es lo primero que se debe hacer. A la Fiscalía para al fiscal del Ministerio Público. Acudir a la Fiscalía del Ministerio Público en materia de protección de niños, niñas y adolescentes y hacer la denuncia formal. ¿Por qué es importante acudir al Ministerio Público? Porque el Ministerio Público tiene la legitimidad legal para intentar la acción penal, iniciar la investigación y ordenar sobre todo la práctica de las experticias forenses necesarias para salvaguardar, dentro de lo que es la integridad física de ese niño, niña, adolescente, cualquier elemento de convicción que luego permita probar la responsabilidad en la que incurrió ese adulto. Yo como ex consejera de protección recomiendo que siempre, en todo momento, se acuda en primera instancia al Ministerio Público, porque se recaba la opinión del niño, niña y adolescente de manera precautelativa. ¿Qué significa precautelativa? De manera anticipada al juicio, y se evita que tenga que estar compareciendo de manera sistemática y de esa manera vulnerarle sistemáticamente también sus derechos. Es verdad. La segunda pregunta creo que alguna de las psicólogas tal vez pueda responder. O sea, es verdad. ¿Cómo hacemos para controlar el juego adolescente que se transforma en un abuso infantil? Claro, ella habló inicialmente del tema de jugar al doctor y esto. Esto es normal que ocurra en la infancia, a los 6, 5, máximo 7 años, que los niños exploren, porque están explorando y pueden jugar al doctor. ¿Sí? Cuando ya es un adolescente, ya efectivamente es una situación de abuso. Aunque él considere que eso es un juego, no. Eso es un abuso sexual. Sí, es un niño menor de 5 años, ¿sí? Es decir, si tenemos un niño de 7 y un niño de 12, es una situación de abuso penal. Y claro, ¿a partir de porque qué edad muchas veces ocurre que esto es importante, ocurre que suponiendo que hay 2 niños o 2 niñas o un niño y una niña que tienen 10 años, entonces el niño le está tocando a la niña, o se están tocando, lo encuentra la familia tocándose, que es muy común que nos lleguen a consulta, ¿sí? Encontramos tocando y el niño está abusando de la niña. Eso no es abuso. En la ley eso no se considera abuso. ¿Sí? Eso es un indicador de que algo está ocurriendo en la familia, o estos niños están siendo abusados sexualmente por un adulto, ¿sí? Y ellos están imitando la conducta abusiva. ¿Sí? Entonces, eso no se considera abuso. ¿Cómo es el abordaje terapéutico para ese niño que obviamente enfrenta un futuro, quizá mucho más desconcertante que el resto de las personas que no hemos sido abusadas en la infancia? Sí, el objetivo inicial es reconocer que el niño ha tenido esa vivencia. ¿Sí? Además, el trabajo terapéutico no puede ser solamente con el niño, tiene que ser con la familia, porque la familia debe entender esto que pasó, cómo es que mi pareja o que mi papá o que mi tío hizo esto a mi hijo, que es la persona que yo quiero. Entonces debe haber un reconocimiento como familia de lo sucedido, del hecho, y en esa medida tiene que haber un proceso pues de recuperación interna, de bueno,
qué me gusta a mí, qué está pasando conmigo, por qué yo sentí esto, cómo manejo la rabia, cómo es que esta persona que para mí era tan querida hizo algo que yo no sabía que me estaba lastimando. Entonces hay que ordenar esas ideas, obviamente hay que... La edad es un tema importante, por el tema del lenguaje y eso, pero hay que reordenar la idea y hay que reconstruir figuras de protección, ¿sí? Porque si yo fui abusado, en mi cabecita infantil es que los adultos no me protegieron. Y efectivamente lo protegieron porque a lo mejor no sabían. Eso. Entonces hay que reconstruir, claro, hay que reconstruir la culpa, que él no es responsable, y hay que reconstruir estas figuras que son adultas que me protegen. ¿Cómo me protejo yo? Un mensaje final ante este tema tan controvertido. Sí, tenemos que romper el silencio sobre este tema, primero en nosotros mismos, como personas, como, bueno, quizás tenemos anécdotas personales que no fue precisamente una situación traumática, pero que me tocaron, me visualizaron, un adulto hizo algún acto que me pudo... Entonces, en mí, como yo reviso ese tema de abuso, en segundo lugar, tener la oportunidad de hablar de sexualidad y de instruirnos en temas de sexualidad. Es absolutamente necesario que vivamos una sexualidad placentera, ¿verdad? Porque como siempre dice Mari Carmen, es muy rica, la sexualidad placentera, pero por favor minimizar los riesgos y además vivirla con la responsabilidad de estar activamente sobre ella. Y con la naturalidad de lo que es la sexualidad humana, no más allá. Ya estamos cerrando, la Fundación está haciendo una campaña, tengo entendido, precisamente para romper el silencio. Sí, nosotros tenemos en este momento nuestra campaña Voces de Hablas con talentos increíbles que casualmente han trabajado para esta casa. Es un placer de verdad contar con todas ellas, con Noelia Arteaga, María Alejandra Martín, tenemos a Ornella de la Rosa, Vanessa Suárez, Grecia Augusta. Invitamos a todas las personas que se sientan preocupadas por este tema. Si tienen alguna inquietud, si quieren participar, ayúdenos primero que nada a divulgar los contenidos. Síganos en nuestras redes, @hablafundación, infórmense, divulguen la información. Señores, se ha terminado ya por hoy el tiempo, pero no el tema. El tema va a continuar sobre la mesa porque lo amerita. Muchísimas gracias a todas por haber estado aquí y a ustedes por habernos acompañado y utilizar la etiqueta Abuso Infantil, Cartas Bebé. Tito, vente. Voy. Chaito, nos vemos la próxima vez con otro tema de esto. Así bien fuerte.